Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco. Espero que estén listos porque hoy tenemos un plato fuerte, un banquete para nuestros corazones hambrientos de drama. Ya saben que aquí no nos andamos con rodeos y vamos directo al grano, y el grano de hoy es Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, esa pareja que nos hizo suspirar, que nos vendió la moto del amor verdadero, la fantasía perfecta que todos anhelábamos, y que de repente, ¡pum!, explotó. Desapareció como humo en el viento, dejando tras de sí un reguero de corazones rotos y un sinfín de preguntas sin respuesta. Pero no explotó sin más, no. Aquí hay pólvora, hay intriga, hay miradas que matan, o al menos, que lo intentan, hay silencios que gritan más fuerte que 1000 palabras y, por supuesto, hay rumores. Rumores que se propagan como la pólvora, alimentados por la sed insaciable de los fans por saber la verdad. Hoy vamos a desentrañar qué demonios pasó esa noche que se dice que lo cambió todo. La noche en la que la burbuja estalló, la noche en la que el cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. Agárrense que el viaje va a ser movidito porque nos vamos a sumergir en las profundidades del drama, en los entresijos de una relación que prometía ser eterna, pero que al final, se desmoronó como un castillo de naipes. Antes de empezar con el chismecito jugoso, el plato principal que nos tiene a todos babeando por la verdad, déjenme recordarles que si les gusta estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, si quieren enterarse de los últimos dramas, romances y escándalos, si quieren saber quién se besa con quién se pelea con quién y quién está a punto de protagonizar el próximo culebrón de éxito, no olviden suscribirse al canal. Es la única forma de estar al día con todo el salseo. Denle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así no se pierden ni una pizca de la acción. Prometo que valdrá la pena, porque aquí el drama nunca se acaba. Y ahora sí, vamos a meternos en harina. Vamos a remover el avispero, a hurgar en la herida y a sacar a la luz todos los trapos sucios. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una telenovela en sí misma, ¿verdad? Una telenovela con todos los ingredientes necesarios para engancharnos: amor, pasión, celos, ambición y por supuesto un final trágico. Se conocieron en el set de Senkal Kapm, Love is in the Air, una serie que, para que nos vamos a engañar, fue un auténtico bombazo a nivel mundial. Una serie que conquistó corazones en todo el mundo, desde Latinoamérica hasta Europa, pasando por Asia. La química entre ellos era palpable, traspasaba la pantalla. Se miraban, se reían, se hacían bromas. Era como si estuvieran viviendo una historia de amor de verdad. Era como si sus personajes, Eda y Serkan, hubieran cobrado vida y estuvieran viviendo su propia historia fuera de la ficción. Y efectivamente lo estaban. Al principio lo negaron, como es costumbre. Somos solo amigos, decían, con esa sonrisa estudiada que no engañaba a nadie. Nos llevamos muy bien, insistían, tratando de ocultar lo evidente. Pero las fotos robadas, las miradas cómplices, los viajes juntos. Todo apuntaba a que había algo más. Las pruebas eran irrefutables, las evidencias eran abrumadoras. Y al final, sí, confirmaron lo que todos ya sabíamos: estaban enamorados hasta las trancas. Enamorados hasta las cejas, hasta el punto de no poder vivir el uno sin el otro. Y ahí empezó el cuento de hadas. Viajes paradisíacos a Maldivas, alfombras rojas en festivales de cine, declaraciones de amor públicas en entrevistas. Eran la pareja del momento, la envidia de todos. La pareja perfecta, la pareja soñada, la pareja que todos queríamos ser. Los fans, obviamente, enloquecieron. Les pusieron apodos cariñosos como Anker, crearon hashtags que se volvieron virales en cuestión de segundos, les dedicaron miles de cuentas de fans llenas de fotos, vídeos y mensajes de amor. La Keremande manía estaba en su punto álgido. Era una locura colectiva, una histeria generalizada que inundó las redes sociales. Pero como suele pasar en estas historias, el cuento de hadas no duró para siempre. Como todas las burbujas, esta también explotó, dejando tras de sí un vacío inmenso y un sabor amargo en la boca. De repente empezaron a surgir rumores de crisis. Que si ya no se seguían en Instagram, que si no se les veía juntos en los mismos eventos, que si Hande había dejado de usar el anillo que le había regalado Kerem. Las alarmas empezaron a sonar, como sirenas anunciando un desastre inminente. Y luego, la bomba. Confirmaron su ruptura. Sin dar muchos detalles, sin explicar los motivos. Un comunicado frío e impersonal, que dejaba más preguntas que respuestas.
Un comunicado que parecía escrito por un abogado, no por dos personas que se habían amado con locura. Y ahí empezó el tsunami de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían roto? ¿Quién era el culpable? ¿Quién había cometido el error imperdonable que había destruido la relación? Y aquí es donde entramos en el terreno fangoso de los dimes y diretes. Porque claro, nadie sabe a ciencia cierta qué pasó esa noche fatídica que se dice que lo cambió todo. Pero los rumores, como las malas hierbas, crecen rápido y se extienden por todas partes. Se multiplican, se ramifican y se enredan, creando una maraña de especulaciones que es difícil de desenredar. Uno de los rumores más extendidos es que Kerem y Hande tenían visiones diferentes sobre el futuro de la relación. Hande, al parecer, quería sentar cabeza, formar una familia, tener hijos y construir un hogar. Kerem, en cambio, estaba más centrado en su carrera profesional, en explorar nuevas oportunidades, en viajar por el mundo y en vivir la vida al máximo. Y esa diferencia de prioridades, supuestamente, fue la gota que colmó el vaso. La chispa que encendió la mecha y provocó la explosión. Otro rumor, bastante más jugoso, apunta a una tercera persona. Se dice que Kerem podría haber tenido un desliz con otra actriz, una compañera de profesión que lo había seducido con su encanto y su belleza. Y que Hande, al enterarse, no pudo perdonarlo. Que se sintió traicionada, engañada y humillada. Este rumor, obviamente nunca ha sido confirmado, pero ha circulado con fuerza por las redes sociales y los foros de fans. Un rumor que ha alimentado la ira y el resentimiento de muchos seguidores de la pareja. También se habla de celos profesionales. La carrera de Hande estaba en ascenso meteórico, mientras que Kerem parecía estar un poco estancado. Y esa diferencia de éxito supuestamente generó tensiones y envidias en la relación. Que Kerem no soportaba ver cómo Hande brillaba con luz propia, mientras él se quedaba a la sombra. Que se sentía inferior, inseguro y frustrado. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál de estos rumores es cierto? Pues sinceramente no lo sabemos. Lo único que sabemos con certeza es que Kerem y Hande rompieron, y que la ruptura no fue amistosa. Porque a pesar de que al principio intentaron mantener las formas y ser discretos, con el tiempo han salido a la luz detalles que confirman que la relación terminó de la peor manera posible. Una guerra fría en la que ambos bandos se lanzaron dardos envenenados. Por ejemplo, se dice que Kerem y Hande dejaron de hablarse por completo. Que ni siquiera se dirigían la palabra en los eventos públicos a los que coincidían. Que se evitaban a toda costa, como si fueran dos extraños que nunca se hubieran conocido. Y lo que es aún más significativo, que Hande dejó de seguir a Kerem en Instagram, un gesto que en el mundo de las celebrities equivale a una declaración de guerra. Un mensaje claro y contundente que decía: se acabó. No quiero saber nada más de ti. Y luego está el tema de los mensajes indirectos. Ambos, tanto Kerem como Hande, han publicado en sus redes sociales mensajes que, según los fans, están dirigidos el uno al otro. Mensajes llenos de resentimiento, de reproches, de dolor. Un auténtico culebrón virtual. Una batalla campal en la que ambos bandos se atacaron con artillería pesada. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿qué pasó esa noche? Pues bien, aunque no tenemos una respuesta definitiva, podemos reconstruir los hechos basándonos en los rumores y las pistas que han ido saliendo a la luz. Como si fuéramos detectives privados tratando de resolver un misterio. Se dice que esa noche Kerem y Hande tuvieron una discusión muy fuerte. Una discusión en la que salieron a relucir todos los problemas que habían estado acumulando durante meses. La diferencia de prioridades, los celos profesionales, los rumores de infidelidad. Todo explotó. Todo se vino abajo. Y en medio de esa discusión, Kerem, supuestamente, dijo algo que hirió profundamente a Hande. Algo que traspasó la línea roja. Algo que Hande no pudo perdonar. Y ahí, en ese momento, la relación se rompió. Se hizo añicos como un jarrón de cristal que cae al suelo. ¿Qué dijo Kerem? Pues ahí es donde entramos en el terreno de la especulación pura y dura. Algunos dicen que le reprochó a Hande su éxito profesional. Que le dijo que se había convertido en una diva, en una persona arrogante y engreída. Otros que le confesó que había tenido un desliz con otra persona. Que le reconoció que había cometido un error, pero que no podía evitarlo. Otros simplemente que le dijo que ya no la amaba.
Que su amor se había apagado, que ya no sentía lo mismo por ella. Sea lo que sea que haya dicho, lo cierto es que fue algo muy grave. Algo que dejó a Ande destrozada. Algo que marcó el final de la relación. Un punto de inflexión que cambió todo para siempre. Y a partir de ahí, todo fue cuesta abajo. La ruptura, el comunicado, los mensajes indirectos, el unfollow en Instagram. Una historia de amor que terminó en un mar de lágrimas y reproches. Una tragedia griega en la que los protagonistas se enfrentaron a su destino de la peor manera posible. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar que las relaciones de pareja, incluso las más perfectas, pueden ser muy complicadas. Que las diferencias de prioridades, los celos, los rumores y la falta de comunicación pueden destruir incluso el amor más fuerte. Que el amor no es suficiente, que se necesita mucho más para que una relación funcione. Y en segundo lugar, que las relaciones de pareja en el mundo del espectáculo son aún más difíciles. La presión mediática, la falta de privacidad, la constante exposición pública. Todo eso puede hacer mella en la relación. Todo eso puede poner a prueba incluso el amor más verdadero. Así que, mis chismosos seriales, la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una lección de humildad. Una lección que nos recuerda que el amor no lo puede todo, y que incluso las parejas más perfectas pueden acabar rompiéndose. Que la perfección no existe, que todos somos humanos y que todos cometemos errores. En resumen, hemos explorado la relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde su romance de cuento de hadas en Senkalkapm, hasta su abrupta y dolorosa ruptura. Analizamos los rumores, las posibles causas de su separación y la noche que, según se dice, lo cambió todo. Vimos cómo una diferencia de prioridades, posibles infidelidades y celos profesionales pudieron haber contribuido al final de su historia de amor. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por el turbulento mundo de Kerem Bürsin y Hande Erçel. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Creen que el tiempo cura todas las heridas y que el amor puede resurgir de las cenizas? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su ruptura? Quiero saber sus teorías. Quiero saber qué piensan, qué sienten y qué opinan. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni una pizca de salseo turco. Prometo que seguiré investigando, indagando y desenterrando todos los secretos del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el drama nunca duerme.